buenos días, estimada licenciada, compañeros y estudiantes. Hoy tengo el agrado de tener una entrevista con mi padre, Aparicio Vega Carvajal, el cual me acompaña hoy. Un gusto tenerte aquí. Ha sido un placer para mí también. Ok. El propósito de esta entrevista es conocer sobre el pasado, precisamente sobre la década en la que tú viviste y experimentaste muchas cosas, de acuerdo a los 80 y 90 y gradualmente los 2000, y comparar cómo se vive hoy en día y en mi generación, podría decirse, a la que tú viviste en esa época. Y bueno, este video se va a mostrar durante la clase y también mi licenciada Andrea Rosales Tamashiro verá el video. ¿Tiene tu consentimiento para que se pueda mostrar? Si es para tu beneficio y el beneficio de los otros compañeros, está bien. Ok. Bueno, espero que aprendan mucho y que mis compañeros también aprendan mucho. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Primeramente empezando con la tecnología. ¿Solías usar computadoras cuando eras joven? En esa época no existía casi computadoras. Uno que otro tenía, tal vez en los barcos, ciertas instituciones, pero para nosotros se lo hacía bien difícil. Lo que usábamos eran calculadoras científicas para hacer ciertos trabajos, pero computadoras ni las conocíamos. Bueno, vieron que era muy diferente. Bueno, era algo muy duro, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, ustedes estaban adaptados a eso. Pues nos adaptamos porque no teníamos otra opción que estar con lo que teníamos. Ok, bueno, ¿cómo buscaban información? ¿Cómo hacían el proceso de encontrar información? Por ejemplo, cuando sus maestras les dejaban tareas y no usaban las computadoras, ¿cómo lo buscaban? Sí, para buscar información teníamos unos diccionarios y otra de las cosas, había una biblioteca donde nos recomendaban que teníamos que ir ahí porque habían diccionarios más avanzados y ahí teníamos esa información. Pero sí se nos hacía bien complicado, pero sí la conseguíamos información. Qué bueno. Sí, solían leer bastante entonces también, ¿verdad? Sí, biblioteca había, eran bastantes, o sea que los estudiantes Abiertas. acudían bastante, estaban abiertas para los estudiantes de todas las instituciones. Oh, qué bueno. Es algo muy, muy positivo de esa época. Okay. Bueno, vamos a pasar con el tema de la ropa. ¿Qué ropa solías vestir en esa época? ¿Cuál era la moda de ese entonces? Pues según la época se usaban pantalones anchos, le decían campanados. Casi la mayoría de los hombres no se trasquilaban, pocos peludos. Y así de esa manera, pero sí, a medida que fuimos creciendo, lo mismo actuando. Pero sí, era bien diferente la situación a la de ahora. Ok. Sí, sí, es muy... Vemos que algunas modas no se han quedado en el pasado, sino que hoy han surgido de nuevo con el tema de los pantalones, ¿verdad? Sí, han surgido también con el corte de pelo, ahora han surgido otros cortes más. O sea que de todo ahí, pero que sí. Más exótico. Eso. Sí, bueno. ¿Solías tú en particular seguir alguna moda? Pues no. Era original. Todo normal, pues todo original. Ok, bueno. ¿Crees que la forma de vestir, esta buena pregunta, ha cambiado para bien o para mal? Pues la forma de vestir uno tenemos que vestir formalmente, porque si vos vestís formalmente, así te van a caracterizar donde quiera que tú vayas. Sí. Pero si andas como vago, vas a hacer de la parte que no te van a valorar. Ok, bueno, entiendo. Y creo que mucho entendimos también. Concuerdo con eso, mucho. Que cómo se viste uno, cómo se ve uno. Habla mucho de sí mismo. Okay. ¿Cómo así? No, solo que concuerdo de cómo se viste
¿Cómo se viste uno? Habla mucho de sí mismo. Concuerdo con lo que dijiste. Ok. Acerca de los vehículos. ¿Sobre qué carro solías ver en las calles cuando era joven? Cuando estaba en la escuela, porque vivíamos en una ciudad muy caserío, muy remoto, los carros casi no se veían, pero a medida que íbamos creciendo, yo los miraba y anhelaba tener un carro. Y en una época llegaron a trabajar en una carretera y ellos algún día guardaron un carro. Y más que todo me han gustado los carros. Y los que me siguen gustando siempre. Sí, mejores marcas, ¿verdad? Sí, Toyota, pero sí, hay varias marcas. Bueno, Okay. Y lograste cumplir ese sueño, ¿verdad? gracias a Dios, lo logramos a tener un carrito primero. No era de gran calidad, pero que sí ahí aprendí a manejar. Y con el tiempo, gracias a Dios, el Señor nos ha dado la oportunidad de obtener otro mejor. Okay. Qué bueno, me alegra a mí escuchar eso. Y qué bueno por ti que cumpliste el sueño también. Gracias. Acerca de la comida. ¿Qué bebidas solías tomar en tu adolescencia o cuál era la más famosa? Como hoy en día es la Coca-Cola. Bueno, ya se popularizó bastante el agua azul también, por la conciencia de tomar agua y pensar y todo ello. Pero ¿cuál era la bebida de moda en esa época? Más que todo, a nosotros nos decían que los frescos eran malos, de botella. Entonces tomábamos fresco natural, que era limonada, más que todo porque allá no se daba otra cosa, sino que limón. Entonces hacíamos limonada y que tomáramos mucha agua. Pero sí, en cierta medida, a veces los frescos uno se desvía del camino y toma mucho fresco, pero lo cual es dañino para la salud. Sí, hoy vemos muchos casos. Sí. Y ahora tomamos fresquito natural. Ajá, ahí patrocinando. Ok, bueno. Y acerca de... ¿Hay alguna bebida antigua que todavía sueles tomar? Pues no, a la antigua, bueno, fresquito así de vez en cuando, helado, una coquita, pero casi no es mucho. Ok, sí, hay que tener Se margen la disciplina con esas bebidas. Mencionaste eso. Muy dañino. Okay. Bueno, acerca del trabajo y el dinero. ¿Cuánto solía costar las cosas cuando eras joven en ese tiempo? En ese tiempo las cosas eran muy baratas, pero el dinero costaba más. Me acuerdo que el carro era barato, se conseguía por 20,000, 30,000 pesos. Carros buenos y ahora es bien difícil. Sí. Las cosas eran baratas, pero sí costaban más dinero. Bueno, sí, así he escuchado yo también anécdotas sobre que el dinero antes valía más, pero claro, como tú dices, Se trabajaba para Se hacerlo. trabajaba, porque una vaca valía 10 lempiras, 20, y ahora vale miles. Entonces todo era barato, pero sí costaba más. No, eso me sorprende porque tengo un compañero que tiene vacas y dije que la atacaron. Sí, costaba ahora. acerca del trabajo También, ¿cuál fue el primer trabajo que solías tener o realizaste tú en algún momento? En una oportunidad trabajé en el campo, trabajé en el campo. Y después, ya cuando estuve estudiando, trabajé en una imprenta. Y ahí estudiando y trabajando para poder pagar los estudios. Una parte, porque una parte me la daban mis padres. Bueno, sí. Escucha muy que era mucho de esfuerzo tu persona en ese momento. Trabajar y estudiar no es fácil. Y bueno, admiro eso. ¿Cómo era el ambiente laboral, por ejemplo, en la imprenta? ¿Tenía tus jefes que eran muy estrictos? ¿Cómo sería ser la ética del trabajo comparado con ahora? Pues durante esa época
no tuve mucha experiencia, pero sí, el jefe no era tan exigente, pero era tranquilo. Yo lo que veo es que ahora hay empresas que los jefes se creen los grandes, pero no, aquí grandes no tenemos que creerlos, porque ahora tengo personas a mi cargo que nos tratamos o sea, son todos iguales. Sí, igual. En una empresa no tiene que haber gente que se crea la grande. Y entonces ese jefe era bien tranquilo. Ok, bueno, qué bueno que tocó verte así. Y también concuerdo con ellos. Todos merecemos el mismo respeto, así como nosotros también pedimos el mismo respeto. Acerca de la educación, solías disfrutar las clases, las personas solían disfrutar, tus compañeros solían estar alegres, estar en expectativa de tener una clase el día de hoy. Solían ser los maestros estrictos. Sí, en esa época los maestros eran bien estrictos y el que no perdía un día de la clase le bajaba puntos. Y eran bien estrictos. Las clases las disfrutábamos. Algunas, porque a veces tú sabes que algunas no le atraen a uno, Sí. pero algunas clases sí Son hechas para uno. nos gustaban. Ok. ¿Cuáles eran las materias que más te gustaban a ti en ese entonces? Bueno, en la escuela me gustaba ciencias naturales, y me gustaba pintar, pinturas. Y ya en el colegio, la clase que me gustaba era matemática, pero en realidad me gustaba, pero al mismo tiempo me hacía bien difícil, porque son los números. Sí, la matemática es muy difícil. Y es un mundo, ¿verdad? Bueno, al que le gusta dice que la consigue, tiene pasión por ello. Y bueno, sigamos con el tema de la familia. ¿Cómo solía ser las familias en tu época? ¿Qué cosas solían hacer juntos en familia? Porque hoy vemos que hay bastante tecnología, bastante conexiones que puede entrenar esa conexión entre las familias. ¿Cómo solían ser en esa época de familia? Pues en la familia éramos bien unidos allá, cuando vivíamos con mis padres, la disfrutábamos porque a veces salíamos de vez en cuando y disfrutábamos. Y mientras que ahora hay otros mecanismos que se reúnen por los aparatos, eso. Pero en esa época no. Si no llegaba uno de un lado, pues se le hacía bien difícil a otro. Y era bien difícil que estuviéramos todos juntos. Pero sí, la época en que estábamos juntos era para Navidad, Semana Santa, que nos reuníamos casi todos. Bueno. Sí. Que suena muy cálido y acogedor el ambiente de la familia de esa época. Y bueno, ya llegamos casi al final de esta entrevista y me gustaría saber si quieres compartir alguna experiencia relacionada con esa época, una experiencia personal tuya. Pues hay muchas experiencias, pero una de ellas en el pasado, recuerdo que mis padres bueno, ellos se alegraban cuando nosotros los visitábamos allá afuera. Bien alegres, no importaba que si le llevábamos algo o no le llevábamos, pero ellos se alegraban. Entonces, los padres, hay que darles motivo para que ustedes como hijos sepan amar a sus padres. Allá los futuros padres. Y ustedes como hijos, porque yo sé que ya van a ser padres, para que también lleven eso, porque yo me acuerdo que mi papá, mi mamá, cuando íbamos eran bien alegres y tal vez le llevamos algunas cositas, pero ellos no deseaban aquello, sino lo que querían era verlos. Entonces, quiero decirles que amen a sus padres y para que ustedes también sean amados cuando tengan hijos. Okay. Eso. Bueno, muchas gracias, Pa, por esta entrevista y por las respuestas y por la historia también. Yo he aprendido bastante y esperamos también que los demás que escuchen esta entrevista puedan aprender bastante de las experiencias, el conocimiento y las lecciones que aprendiste ya has aprendido durante tu vida. Bueno, muchas gracias por tenerte aquí, Padre, es un honor. Y bueno, nos despedimos con esto. Bueno, que el Señor les bendiga a todos y que los sigan adelante estudiando, muchachos. Ok, bueno, gracias. Ok.